que la tecnología está cambiando el mundo, todo está cambiando. Todas las organizaciones a día de hoy, nosotros viajamos por todo el mundo sin parar, se sienten como este mamut que estáis viendo ahora mismo aquí en la pantalla. ¿Por qué se sienten así? Bueno, porque siguen vivas, de alguna manera funcionan, pero el entorno está cambiando, el clima está cambiando y no saben realmente qué hacer. No saben si lo que tiene que hacer este mamut es, bueno, cortarse un poquito el pelo, hacerse más pequeño, empezar a volar, o sea, cuál es la transformación que realmente requiere. No se sabe. Lo que sí sabemos es que hay que transformarse. Y esto está sucediendo así porque la aceleración tecnológica, los cambios tecnológicos, la velocidad a la que la tecnología evoluciona cada vez es mayor, porque tenemos un crecimiento exponencial de las tecnologías. Y esto es así porque utilizamos la tecnología de hoy para crear la tecnología de mañana. Hace varios siglos se inventó la imprenta, esto lo cambió todo, y es lo que llamamos un momento Gutenberg, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora es que tenemos momentos Gutenberg prácticamente cada día, no tenemos más que ver las noticias en cualquier medio de tecnología o en cualquier medio de innovación y veremos que salen nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones todos los días. Una de ellas simplemente puede cambiar el mundo. Pues solamente tenemos que imaginar el cambio que estamos viendo en el mundo ahora mismo cuando la unión de todas estas tecnologías tipo inteligencia artificial, impresión en 3D, nanotecnología, biotecnología, todas están convergiendo y aplicándose en el mismo momento. Y como decía antes, la evolución de la tecnología es exponencial. Si nosotros pensamos por un momento, para nosotros es muy fácil como humanos pensar de una manera lineal, es como funciona nuestro cerebro, pero pensar de una manera exponencial es prácticamente imposible. Si yo digo, voy a dar 30 pasos lineales, cada uno de 1 metro, es muy fácil la respuesta, es decir, yo puedo predecir que 30 pasos lineales, cada uno de 1 metro, van a ser 30 metros, fácil, puedo ir al otro extremo de la habitación. Pero si yo me hago la misma pregunta en términos exponenciales, es decir, ¿cuántos metros, dónde voy a parar cuando dé 30 pasos exponenciales? Es decir, el primero 1, 2, 4, 8, 16, 32, y ya llega un momento que se pierde la cuenta, que es difícil porque nuestro cerebro, de nuevo, funciona de una manera lineal. El resultado de 30 pasos exponenciales son más de 27 vueltas a nuestro planeta Tierra. Es imposible para nosotros, para un computador es fácil, saber exactamente dónde vamos a parar. Y es por esto por lo que la tecnología exponencial, por lo que las implicaciones, dónde vamos a llegar de aquí a unos años, es totalmente imposible de predecir. Otro de los efectos que ocurre con la tecnología y con el desarrollo exponencial es que al principio el impacto que tiene la tecnología exponencial, incluso el resultado, es incluso decepcionante. Cuando vemos las primeras impresoras en 3D, los primeros prototipos de inteligencia artificial, etcétera, siempre es decepcionante. Yo recuerdo al principio, cuando empecé mis estudios en inteligencia artificial, yo estaba pensando que iba a ir allá a la universidad, iba a empezar a estudiar, iba a empezar a investigar, etcétera, y que bueno, iba a estar hablando con robots, con mis amigos robots, etcétera, y no fue así para nada, porque evidentemente esa tecnología todavía no existía, ¿no? A día de hoy tenemos tecnología con las que se pueden mantener conversaciones, como el sistema Duplex de Google, que les recomiendo que le echen un vistazo porque es increíble, en el que ya no sabemos si estamos hablando con una persona o con una máquina. Con lo cual llega un momento, en el punto de inflexión en esta curva exponencial, en el que todo se disrumpe y empieza un periodo en el que podemos obtener resultados que no podríamos imaginar jamás. Entonces, lo que tenemos que hacer con las tecnologías exponenciales es estar dentro de esta curva, estar dentro de esta ola antes de que llegue ese momento de disrupción en el que puede que lo perdamos todo. En Singularity University, lo que han hecho muy bien ha sido, más que desarrollar tecnología, porque no se centra en desarrollar tecnología, es en pensar cuáles son las implicaciones de la tecnología. Explican por qué, están muy centrados en el por qué está cambiando el mundo y por qué todas estas tecnologías nos pueden afectar de un modo o de otro. Singularity University, para las que no los conozcan, es una universidad que se creó por Google y otra serie de partners, y está dentro de las instalaciones de NASA Ames en Silicon Valley. Y ellos, y nosotros, porque colaboramos con ellos, están muy centrados, como digo, en el desarrollo de las implicaciones, en el porqué. Nosotros lo que vamos a ver en este vídeo va a ser el cómo transformar nuestras organizaciones para navegar estas disrupciones que las tecnologías nos están trayendo. Pero vamos a centrarnos de momento en el porqué y en cuáles son las implicaciones. Hay un modelo que a mí me gusta mucho que es el de las 4 Ds. Bueno, son 6, pero lo voy a centrar en 4.
¿Cuáles son las implicaciones de las tecnologías exponenciales? La primera implicación es que todo se digitaliza, eso lo sabemos. Incluso ahora ya cuando manejamos un carro, cuando conducimos un coche, lo que estamos viendo, si es un Tesla, es que ya no parece ni siquiera un automóvil tradicional, es más bien un iPad con ruedas que estamos manejando. Y esto ocurre, y esto sabemos que pasa. Entonces, nuestras vidas se están digitalizando, la manera en la que nos relacionamos con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, se está digitalizando, todo está siendo digital. Nosotros mismos, no es que seamos digitales, pero estamos basados en información. Hace unos años descubrimos que nuestro cuerpo, con el ADN, básicamente lo que nos da es la información de cómo de altos, de bajos somos, el color de nuestros ojos, de nuestra piel, de nuestro pelo, etcétera, etcétera. Esto está empezando a entenderse, está empezando a escribirse, y gracias a la tecnología en edición genética tenemos proyectos tan interesantes como iGene, que es una competición que ocurre todos los años en Estados Unidos, en los que se le da una formación a estudiantes de high school, de instituto, a estudiantes de unos 12 años aproximadamente, y ellos, con una serie de kits de edición genética, lo que hacen es cruzar distintos perfiles genéticos de distintas especies, y gana el equipo que construye o que genera, que crea algo más interesante o más útil que los demás. Hace unos años ganó uno, como pueden ver en la imagen, que modificó genéticamente un gato, y lo que hacían era dotarlo de un gen que tienen las medusas para hacerlo fosforescente en la oscuridad, ¿vale? El gato, por supuesto, ya no está contento porque no se puede esconder, en fin, no se sentirá demasiado bien, pero al mismo tiempo tiene una serie de potencial increíble. De hecho, unos compañeros míos de Singularity University lo que consiguieron hacer fue lo siguiente, es que, pues hicieron un poco la misma operación, pero aplicaron esta serie de ediciones genéticas a plantas, y las plantas recogen la luz del sol, la luz y la energía que obtienen del sol durante el día, y son capaces de ser fosforescentes por la noche cuando están en la oscuridad, generando o emanando de nuevo esa energía hacia afuera. Esto tiene implicaciones increíbles hasta para las empresas del sector energético, con lo cual que la edición genética iba a tener un impacto en el sector energético era algo que nadie podía imaginar. Todo esto es parte de la digitalización. Segundo, todo se disrumpe, nuestra vida se está disrumpiendo. Nosotros antes vivíamos en un mundo lineal, en un modelo lineal, nuestro ser, nuestro cerebro, como hablábamos antes, es lineal. Sin embargo, la vida cada vez es más exponencial. Sin embargo, el problema es que nuestro cerebro sigue siendo el mismo. Nuestro cerebro no ha evolucionado a nivel genético desde hace 50.000 años. Sin embargo, nuestros celulares, nuestros computadores, nuestros dispositivos son actualizados cada mes, cada 2 meses, o al menos lo compramos uno nuevo cada año, cada 2 años, ¿no? Entonces, el problema que estamos sufriendo como especie, como individuos, es que nuestro cerebro no se está actualizando, y vemos que fuera de nuestro entorno todo está cambiando mucho, sin embargo nuestro hardware interno no lo está haciendo. Y esto es por lo que, entre otros motivos, estamos viendo un incremento de las enfermedades mentales tipo depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lo que quería comentar es que hay una glándula en nuestro cerebro que se llama la amígdala, y esta glándula está centrada en buscar y en escanear problemas, y en ver cómo resolverlos luego, que es lo que hace el cerebro como tal, ¿no? Esa es la máquina que llevamos dentro de nuestra cabeza, el cerebro. Entonces, esta amígdala está muy centrada en eso, porque nosotros, cuando vivíamos en la naturaleza como especies, como digamos animales, digamos, más salvajes, pues para nosotros era muy importante estar analizando continuamente y detectando los problemas. Si venía un león, para eso era un problema para nosotros, y teníamos que centrar toda nuestra atención ahí. Si íbamos andando y perdíamos de vista un trozo de comida, de fruta, era un problema, pero no tan grave. Con lo cual, lo más importante para nosotros, como individuos, es analizar y detectar continuamente los problemas. Esto es lo que hace la amígdala. Y es precisamente por esto, por lo que muchas de las disrupciones tecnológicas, muchas de las nuevas tecnologías que vamos a ver, hace que nuestra amígdala salte y pensemos, ¿a dónde va a llegar el mundo? De hecho, posiblemente con el gato verde que veíamos antes, con el gato fosforescente, esa amígdala que todos tenemos en nuestro cerebro saltó, y pensemos, lo primero, ¿esto es verdad o no? Es verdad. Pero segundo, si esto es verdad, ¿a dónde van a llegar los niños? Porque nuestros hijos ya no van a codificar software o van a programar ordenadores, computadores. Lo que van a hacer es programar y crear nuevos seres vivos.
Esto, por un lado, nuestra amígdala lo identifica como un problema, pero al mismo tiempo es una oportunidad grandísima, porque seremos capaces de eliminar enfermedades como el cáncer y enfermedades de origen genético que a día de hoy no somos capaces de eliminar. Con lo cual, en principio la tecnología es buena, sin embargo, siempre vamos a tener esta reacción. Y es que es así, de hecho, si cualquiera de nosotros entramos en el coche automático de Google, a pesar de saber que es un coche súper seguro y que es, bueno, pues donde a nivel estadístico menos riesgo vamos a tener, cuando veamos que el volante empieza a moverse solo, cuando veamos que el coche, que el automóvil empieza a moverse solo, seguramente tengamos esa reacción de nuestro sistema inmunitario diciendo a dónde voy, ¿no? Y tengamos un momento de pánico. Esto es lo que puede que la humanidad como tal vea siempre con las nuevas tecnologías exponenciales. Pero en fin, yendo a la disrupción, que era el punto principal de esta segunda fase de las implicaciones de las tecnologías, y vinculado con el coche autónomo de Google, vemos cómo hace unos años el CEO de Volvo anunció que cuando sus coches, que cuando sus automóviles vayan conduciendo, vayan manejándose automáticamente en modo autónomo, ellos van a pagar el seguro de los carros, el seguro del automóvil. ¿Esto qué significa? Que la industria del automóvil va a desaparecer, la industria de los seguros del automóvil desaparecerá dentro de unos años. ¿Quién iba a pensar que la inteligencia artificial iba a hacer que la industria del seguro del automóvil desapareciese? Nadie. Pero estos son los efectos colaterales que la disrupción tiene en las distintas industrias, en cualquiera de las industrias a las que pertenezcamos, porque nunca podemos saber de dónde va a venir la disrupción. Un buen ejemplo es Kodak. Es un ejemplo tradicional, pero yo quiero explicarlo de un ángulo diferente. Kodak desaparece en un momento dado, o está a punto de desaparecer, porque al mismo tiempo que sale la fotografía digital, surgen otras compañías como Instagram. ¿Cuál era el problema? ¿Era que simplemente Kodak no vendía cámaras digitales o que no se digitalizó? No, esto va más allá de la digitalización, como comentaba Edwin hace un momento. La cuestión es que el modelo de negocio de Kodak estaba basado en la escasez, es decir, en vender un producto escaso, en los rollos de fotos. Es decir, si teníamos un rollo de fotos de 24 o de 36, teníamos que pensar muy bien cuando hacíamos la fotografía, porque estábamos gastando algo y vamos a tener luego menos capacidad de crear fotografías. Sin embargo, el modelo de negocio de Instagram es precisamente el contrario, está muy centrado en la abundancia. Cuantas más fotografías existan, cuantas más fotografías se compartan, cuanto más fotografías podamos acceder a través de Internet, más modelo y más negocio tiene Instagram. Con lo cual, lo que estamos viendo en general en las distintas industrias es que la tecnología está generando abundancia, porque al digitalizar algo lo haces abundante. Estamos viendo una abundancia de bienes, de productos, de servicios, de contenido, etcétera. Y los modelos de negocio tienen que transformarse para pasar de un enfoque basado en la escasez, de vender o de alquilar un producto, un servicio escaso, a un modelo basado en la abundancia. Este es el reto fundamental que vemos en las distintas industrias con las que trabajamos y a las que pertenecen todos ustedes. Con lo cual, esa abundancia se está generando en los distintos dominios en los que podamos imaginar. Tenemos una abundancia de contenido, tenemos una abundancia de información en Internet, estamos empezando y muy cerca de tener una abundancia de energía, porque la tecnología de energía solar también está mejorando de una manera exponencial, una abundancia incluso de inteligencia con la inteligencia artificial, y esto está impactando en las distintas organizaciones e industrias. La siguiente implicación de las tecnologías exponenciales, siguiendo con el modelo de las 4Ds, sería la demonetización, es decir, todo se hace gratuito o se reduce de coste de una manera muy importante. Ya nadie paga prácticamente por leer las noticias, ya nadie paga, al menos de la misma manera que pagábamos antes, por escuchar música. Tenemos servicios de música, servicios de películas, ya no compramos una película exacta, ¿no?, sino que vamos a Netflix y por un fee mensual tenemos acceso a una abundancia de películas. Y de hecho el problema ya no es acceder a una película o a otra, el problema es que nos sentamos delante de Netflix, empezamos a navegar para ver qué película queremos ver y a veces se nos pasa la hora entera intentando decidir en vez de ser capaz de decir vamos a ver esta película. Eso cuando antes nos movíamos en un mundo de la escasez no sucedía, porque nos sentábamos delante de la pantalla de la televisión y lo que hacíamos era ver la película que iban a emitir en ese momento, ¿no? Con lo cual nosotros mismos, como comentábamos antes, no estamos capacitados para gestionar la abundancia de posibilidades que nos estamos encontrando a día de hoy.
Volviendo al tema del coste, al tema del precio, hace unos años se pensaban que los coches autónomos, el de Google, que fue el primero en crearse, iban a tener un precio prohibitivo, muy alto. Ahora estamos viendo startups que están empezando a crear dispositivos que se conectan a los coches, a cualquier vehículo actual, y son capaces de hacerlos y de transformarlos en vehículos autónomos. Y estos dispositivos están teniendo un precio alrededor de los $1000, con lo cual dentro de poco vamos a ser capaces de transformar nuestros vehículos actuales en vehículos autónomos por un precio muy bajo y eventualmente posiblemente hasta casi gratuitamente, como estamos viendo en muchos otros productos y servicios. La última implicación, desde mi punto de vista la más importante, la más relevante, es la democratización. Esto significa que todo llega a todos. Todos tenemos acceso a tecnologías que no teníamos antes. Todos tenemos dentro de nuestro bolsillo un celular que es millones de veces más potente que el ordenador que llevó al Apolo 13 a la Luna. Y todos tenemos ese acceso a esa capacidad de computación, a ese acceso a la información. Uno de los ejemplos que más me gusta es el de Jack Andraka, un chico que con 14 años, estando en el colegio, uno de sus compañeros falleció por cáncer de páncreas. Y Jack Andraka, bueno, pues la verdad es que se traumó mucho, pues es normal, nadie está preparado para la muerte y menos para a esa edad, pero canalizó esa energía o esa frustración de un modo positivo, empezó a leer qué era el cáncer, qué era el páncreas, cómo funcionaba el proceso del propio cáncer, la fase de diagnóstico, la fase de tratamiento, y tras mucho leer distintos papers científicos, etcétera, él pensó que había llegado como a una nueva teoría para diagnosticar el cáncer de páncreas de una manera diferente, porque el problema es que se diagnosticaba en fase 4, con lo cual el índice de mortalidad era del 90%, prácticamente todos los pacientes que eran diagnosticados fallecían desafortunadamente. Él, con este nuevo método diagnóstico, que pensaba que había descubierto, era capaz de diagnosticar la enfermedad en la fase número 1, con lo cual el índice de supervivencia sería el 90%, le daría totalmente la vuelta a la estadística. Bueno, él empezó a enviar su tesis a distintos laboratorios, todos la verdad es que la rechazaron porque pensaban que un niño de 14 años no podía haber descubierto nada que ellos no pudiesen haber hecho hasta ahora, pero bueno, un laboratorio cercano a su casa en un momento dado dijo, vamos a darle una oportunidad, vamos a traerlo aquí, si esto no funciona pues le damos una camiseta, una taza, que se vaya de alguna manera, bueno, pues contento y motivado para ser un científico en el futuro, pero por lo menos vamos a darle la oportunidad de hablar. El caso es que empezaron a hablar, le vieron oportunidades a lo que estaban planteando, hicieron test y efectivamente Jack Andraka estaba en lo cierto. Como se pueden imaginar, Jack Andraka recibió premios de todo tipo, hasta Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, como pueden ver en la fotografía, le dio uno de los premios y se hizo famoso, ¿no? Pero bueno, esto fue algo para mí increíble, porque estamos viendo cómo las personas hacen lo que las grandes empresas hacían antes, incluso lo que hacían y siguen haciendo los gobiernos, como es el caso de Bitcoin, ¿no? Que fue creado por una única persona cuando las monedas y el dinero era algo que solo emitían los gobiernos. Esto es por la democratización, por las posibilidades que nos da la tecnología. De hecho, hace un par de días, investigando un poquito más sobre el caso de Jack Andraka, lo que encontré fue que hace muy poquito, recientemente, otro chico de 13 años ha inventado un algoritmo para tratar el cáncer de páncreas utilizando inteligencia artificial y está batiendo todas las pruebas y está optimizando todos los tratamientos simplemente con el acceso a la inteligencia artificial que él tiene y con 13 años, ¿no? Con lo cual esa democratización de la tecnología, del acceso a la información, al conocimiento, está teniendo unos resultados en el mundo increíbles. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? Bueno, esto es lo que se define como la cuarta revolución industrial, y de hecho estamos en las primeras etapas de esta cuarta revolución industrial, que de alguna manera no solamente se compone de las distintas tecnologías de la información, de las tecnologías digitales en sí, sino de otras tecnologías tipo inteligencia artificial, nanotecnología, impresión en 3D, biotecnología, todas ellas derivadas de las tecnologías de la información de una forma o de otra y por supuesto potenciadas por ellas, pero fundamentalmente lo que tenemos en la cuarta revolución industrial es toda esa unión y combinación de distintas tecnologías exponenciales que están literalmente cambiando el mundo, cambiando las industrias y disrumpiendo todo nuestro entorno, y por eso precisamente tenemos que adaptarnos. Como veíamos antes, la cuarta revolución industrial y las tecnologías exponenciales en general están generando un mundo de abundancia.
Un mundo en el que tenemos abundancia de información, abundancia de energía, abundancia de contenido. ¿Y qué significa esto para las distintas industrias, para nuestros distintos modelos de negocio, para nuestras organizaciones? Esto significa que tenemos que hacer, como veíamos antes, las cosas de una manera totalmente diferente. Como me pasó a mí con esta segunda compañía que creé, centrada en inteligencia artificial, y que, bueno, intenté desarrollarla al principio utilizando metodologías tradicionales tipo MBA. Eso fue un error, eso no podemos hacerlo. Aquí ocurre lo mismo, estamos en una etapa que va más allá de Internet, que va más allá de la digitalización. Estamos hablando de distintos tipos de tecnologías que nos pueden afectar de maneras que no podemos predecir a día de hoy. Y hay un modelo de organización que está teniendo mucho éxito a día de hoy y que es en el que vamos a basar todo el método que vamos a ver luego. El modelo de organización se llama organización exponencial, como el propio libro que Salim Ismail escribió hace unos años y que, bueno, en el que él, digamos, y los colaboradores que participamos en ese proyecto, como yo, ahí no definimos un nuevo modelo de organización, no inventamos nada, lo único que hicimos fue durante varios años estuvimos analizando cuáles eran los factores comunes a las organizaciones que estaban teniendo mucho éxito, a las organizaciones que estaban creciendo de una manera exponencial, igual que crecen las tecnologías.